Discutamos entonces un par de aspectos respecto a los conceptos de fuerza y momento. En principio, en la clase que se titula Aplicación del concepto, ¿cierto? Podría llamarse aterrizando el concepto. Entonces, pongámosle algunos. No. Muy. Algunos. Admitirse algunas. O discusión. Discusión del concepto. O yo le pondría hablando de fuerzas. Esta definición muy chica, dice fuerzas. Ya. Porque dijimos en la clase anterior que era importante, en principio, considerar de qué manera uno cautela la fuerza que está, o cómo se modela el fenómeno que está ocurriendo. Por ejemplo, yo les decía, tenemos una rueda apoyada sobre el suelo. Evidentemente que esa rueda va a recibir cierta carga, ¿no? Desde el auto y desde su movimiento. Entonces, uno podría decir que, por ejemplo, si el auto está acelerando o frenando, da lo mismo, pero en principio, si el auto está detenido, vamos a tener esta conceptualización, ¿cierto? Que evidentemente que pasa por el punto de contacto entre la rueda y el suelo. Si es que imaginamos que el suelo está en rojo, ¿cierto? Pongámosle ahí rueda porque esto de dibujar círculos no garantiza que fuera una rueda. Así que rueda. Del auto, ¿cierto? O de lo que sea, un carrito, no tengo idea. Claro, está partido por 4 porque pensamos que son 4 ruedas, ¿cierto? Y básicamente el modelo sería algo así. Entonces, claro, ahí están las 4 fuerzas a las que estoy haciendo alusión. Entonces es importante considerar esta, esta zona porque en principio la consideración del modelo me dice que yo estoy tratando la relación entre la rueda y el suelo, pongamos acá suelo, sería a través de esta fuerza puntual, ¿cierto? Ahora, tiene que ver con la escala del fenómeno, porque si yo me acerco, evidentemente, pongámosle que hacemos zoom, por decirlo de alguna forma, ¿no? Zoom, realmente lo que está ocurriendo es algo de este estilo. La rueda se está apoyando en una sección, ¿cierto? Sobre el suelo. Así. ¿Se fijan? Entonces realmente la relación de la reacción que yo llamé W partido por 4 sería esta. Entonces W partido por 4 sería realmente una carga distribuida, llamémosla W manuscrita, por este delta X, ¿cierto?
Es decir, una carga distribuida aplicada en un delta X. A lo que voy, generalmente las cargas puntuales, así visto, no existen. Son un modelo de eso que podríamos llamar observación o realidad que le dicen algunos. Bueno, y repetido esto, vamos con recalcar también dos tipos de fuerza que aparte interesan. Pongamos ahí uno, tipos de fuerza. Ajá, sí. Entonces la que nos interesa, como dijimos también en la clase, era evidentemente gravitacionales, peso, ¿cierto? Y estas dos que son interesantes, que son el sismo y el viento. Y básicamente esto es lo que vamos a estudiar el resto de el curso y de los otros cursos, ¿cierto? De estructura. Entonces es bueno ir viendo ciertas aplicaciones sencillas, que es como se llama la clase, ¿no? Aplicaciones. Aplicaciones 1.1. Entonces tenemos viento, ¿cierto? Vamos a ejemplificar el tema de las fuerzas con el viento. Y está este mono típico de la norma, que es cómo ataca el viento a nuestra estructura, ¿cierto? Qué sé yo, ahí está el suelo. Imagínense que esta es la elevación de un eje de una nave de este tipo, ¿cierto? Entonces, el material es esto que yo pinto rosado. Se puede ver como si fuera una placa plegada, ¿cierto? Ahí quedó bien bonito. Ajá. Y de pronto llega el viento y le sopla de lado, ¿cierto? Aquí está nuestro buen viento. Evidentemente que el viento también lo estoy representando de manera bastante sintética con esta fuerza puntual, pero realmente es de esta naturaleza un modelo más acabado. Actúa lateralmente y perpendicular a las superficies que resisten, ¿cierto? Estoy conceptualizando que el viento viene por este lado, ¿eh? Ojo. Y la zona de subducción, digamos, es decir, lo que se encuentra opuesto, va hacia afuera de la superficie. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque evidentemente que el viento hace esto, ¿no? Acá presiona, pero allá está levantando, ¿cierto? En vista de, bueno, todo esto después de estudios de fluidos y aerodinámicos, ¿cierto? Se puede conceptualizar así y de hecho nuestra norma entrega valores a cada uno de estas caras. Dice que en la cara principal, que se opone mayormente al viento, va a ser 0,8 veces una cierta presión Q, que es la presión que se determina de viento según la zona en que se encuentra el edificio. Así, por ejemplo, ustedes se imaginarán que es distinto el viento a campo traviesa que en medio de la ciudad, ¿cierto? En que ya en medio de la ciudad se tiene cierta rugosidad de edificación
que de alguna forma disminuye los efectos del viento. Así también en altura es bastante distinto el viento en la superficie terrestre o en el suelo, digamos, en comparación con el piso 15, ¿no? En el piso 15 hay mucho más viento. Y es bueno el ejemplo de edificios más altos, ¿cierto? Por ejemplo, los que se pueden ver en, qué sé yo, Costanera y más allá, ¿cierto? Ese que está ahí en Titanium se llama. En que el viento es una variable, o la variable a considerar en el diseño más relevante, ¿cierto? Después, para completar el mono, esta se llama 1,2 seno de alfa. Alfa, evidentemente, que es la inclinación de la techumbre, ¿cierto? Entonces yo les podría decir, ejercicio, calcular la resultante de estas fuerzas, ¿cierto? Y ahí ustedes tendrían que hacer algo parecido a lo que vamos a hacer en un par de minutos más, cuando veamos el significado de la palabra resultante, ¿cierto? Y este finalmente es igual, es menos 0,4 Q. Entonces, claro, en vista del sentido, yo tendría que considerar, podríamos resolverlo así, calcular una fuerza puntual que represente cada una de estas acciones, ¿cierto? Distribuidas. Evidentemente que habría que considerar estas dimensiones, H y esta que podríamos llamar L, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta fuerza sería F, pongámosle F3, igual a menos 0,4 Q y por L, ¿cierto? Esto sería F4 igual a menos 0,4 Q por H. Esta sería F2 igual a todo este chorizo, ¿cierto? 1,2 seno de alfa, perdón, menos 0,4 Q y por L, ¿cierto? Me quedó bastante pésimo, pero ahí se nota. Y esta sería F1 igual a 0,8 Q por H, ¿cierto? Ya que esto es H. Entonces, claro, eventualmente existe una resultante de fuerzas como para eh, anticipar el concepto de resultante de fuerzas, que es la suma, ¿cierto? Suma que se compone de todas las fuerzas que yo quiera. Siempre hay una resultante de fuerzas. Y que en este caso, claro, yo traslado, según los principios de las fuerzas, cada una de estas a un punto, ¿cierto? Entonces voy a tener, pintémosla con, no, el mismo color está bueno. ¿Se fijan? Entonces, eventualmente, nuestra resultante va a estar en algún ángulo, ¿cierto? En que se suman todas y cada una y va a estar, qué sé yo, ahí nuestro resultante, ¿cierto? Que va a ser la suma ponderada por este ángulo de inclinación respecto a la horizontal, beta. Entonces, ¿cómo uno opera, ¿cierto? De la siguiente forma, operaciones. Luego de este ejemplo ilustrativo introductorio,
Vamos al punto 2. El punto 1 era tipo, ¿cierto? 6.2. Entonces, operaciones. 2. Operaciones con fuerzas. Entonces, lo que les decía en principio, tenemos la transmisibilidad, que se llama, ¿cierto? Principio de transmisibilidad, una palabra un poco compleja, ¿no? Transmisibilidad. Que trata de cómo se transmite una fuerza, y una fuerza, como todos adivinan, y aquí estamos citando la representación, en principio es una flecha, ¿cierto? Que anda por el espacio, perdón, en este caso por el plano, ¿cierto? Y que evidentemente que como dijimos tiene magnitud, dirección y sentido, pero el principio de transmisibilidad habla de la línea de acción de esta fuerza. La fuerza va a estar actuando en una línea de acción, llamémosle ahí, es una recta, me quedó también medio rara, pero llamémosle línea, le puse a grabar, ¿cierto? Sí, sí. Línea de acción de la fuerza F. Evidentemente que es infinita, ¿cierto? Entonces, el principio de transmisibilidad dice que la fuerza F actúa en cualquier punto. F actúa en cualquier punto de su línea de acción. Esto así, visto, no nos dice mucho, ¿cierto? Pero si yo lo veo con un mono, imagínense el ejemplo típico, que es que tenemos esta situación, hay una polea ahí. La polea es una ruedita que permite que una cuerda gire en torno a ella y así transmita fuerzas. Entonces tenemos este peso no sostenido por una persona, ¿cierto? Qué sé yo, tratando de sostenerlo de alguna forma. Ya. Eso es una persona, ahí vamos a darle persona. Entonces la persona está tomando la cuerda, ¿cierto? Y sosteniendo de alguna forma, ayudado por esta polea, el famoso peso, pongamos el punto que es el punto A, ese punto ahí, sostiene este peso. Entonces, bueno, yo puedo conceptualizar esto de la siguiente forma, en vista de nuestro principio. Puedo decir que la polea A es de este tipo, y yo llevo las fuerzas a esa polea. ¿Y cuáles son las fuerzas? Las fuerzas son el peso W y eh, llamémosle a la fuerza del cable T. Y evidentemente que este
es el ángulo cualquiera, alfa, pongámosle. ¿Y qué es lo que yo tengo acá? Tengo ni más ni menos que un diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Entonces yo podría llevar ese diagrama a que me entre información respecto a cuál es el valor de T, la tensión del cable, respecto a el peso W. Entonces, previendo un poco lo que es el equilibrio, yo puedo decir que la fuerza T por el coseno, ¿cierto?, del ángulo, más W va a ser igual a cero, ¿cierto? Es decir, la fuerza del cable está relacionada con nuestra fuerza W. Ahora, evidentemente que no estoy considerando parte importante del problema, que sería esta fuerza, ¿no? Que sería la fuerza que hace ese elemento, que podríamos llamar F. Entonces acá el equilibrio se completaría con F, porque si no, queda volando de alguna forma este asunto. Esto se llama lápiz. Claro. Entonces tenemos nuestra fuerza F hacia arriba, que es lo que sostiene toda esta cosa. Entonces va a ser igual a F. Ahora, uno podría llevar más allá del principio de transmisibilidad y aplicarlo para el caso de cable, ¿cierto? Y vamos a decir que en el cable la fuerza es continua. La fuerza que vamos a llamar tensión es continua. Es decir, es la misma a un lado y al otro del cable. Pero no nos detengamos tanto en el famoso cable. Sigamos con el resto de los principios para alcanzar en el módulo que tenemos. Entonces, si no queda mucho ya. Así que vamos a pasar rápido. Ya. Siguiente principio o discusión, digamos, es lo que llamamos la composición de fuerza, ¿cierto? Esto sería 3. Composición de fuerzas. En esto que se llama operaciones, ¿cierto? Esto sería, creo que le puse, sí, esto es 2.12. 2.2. No era 3. Sí. Ya, 2.2. Composición de fuerzas que tiene que ver con cómo yo opero con las fuerzas, ¿cierto? Evidentemente que, como les digo, si tengo un montón de fuerzas volando por el espacio, en este caso el espacio plano, ¿no? Como dijimos, yo, independiente de los momentos que ocasionen, puedo llevarlas a, vamos a poner un signo igual, a un solo punto, ¿cierto? Trabajando con sus líneas de acción. Entonces este es el ángulo, digamos, alfa, ¿cierto? Yo voy a poder decir que nuestra fuerza F1, F2, F3 se traduce a que admitirse F2, F1, ¿cierto? Ya vemos que este ángulo es beta,
Entonces acá vamos a tener beta. Y además hago participar a F3, ¿cierto? Y sabemos que este ángulo es alfa, así que este ángulo va a ser alfa. F3. Entonces, nuestra operatoria con fuerzas, evidentemente que requiere que nosotros tengamos cierta noción geométrica de cómo se opera con estas entidades, ¿cierto? Con, con este modelito que llamamos la representación de las fuerzas. Entonces así yo voy a poder sumar, ¿cierto? Mediante la composición en los ejes X e Y. Yo les recuerdo que estamos siempre adscritos a X e Y, es decir, el sistema cartesiano, ¿cierto? De ejes coordenados. Entonces yo siempre voy a poder agrupar la fuerza resultante en X, y en este caso supongo que me va a dar una fuerza R de este tipo, ¿cierto? R, y R va a tener sus dos componentes, horizontal X y vertical Y. Entonces, en función de F1, F2 y F3, yo voy a poder calcular, en efecto, esta famosa reacción, ¿cierto? O resultante. Pongámosle acá, resultante. Y a eso es lo que nos vamos a dedicar los próximos años, ¿cierto? Y voy a poder calcular este ángulo θ, en lo que uno podría pensar que se denomina equilibrio de una partícula. Pero ya me estoy anticipando mucho porque equilibrio en nuestra siguiente clase. Equilibrio de la partícula. Bueno, en efecto, pueden ponerle ahí futuro. Ni siquiera la próxima semana, después de, porque la próxima semana tenemos nuestra clase de ejercicios para la prueba 2, futuro, puede venir más adelante. Entonces, en nuestro, porque son las 10:15, ya habíamos dicho que hasta acá llegamos, a las 10:30 volvemos a tratar de resolver este problema, ¿no? De encontrar la resultante y el ángulo θ, que es la inclinación de esta resultante R respecto al eje vertical. Entonces, ¿cómo se llama? No, el otro era dejar de grabar, ¿no? Pausa, detener.